La mañana de aquel sábado comenzó con un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Clara estaba de pie frente al espejo de la habitación. Un espacio que, a pesar de lujoso, nunca pareció suyo. Era un cuarto del apartamento de Joaquín, parte del acuerdo que la mantenía cerca de Javier, pero que la hacía sentirse como una pieza decorativa y temporaria. Afuera, la ciudad pulsaba con la expectativa de la gran exposición anual de joyas, el evento más importante para el clan Moyan para Clara. Sin embargo, la fecha era apenas un recordatorio de su posición frágil. Necesitaba ir, necesitaba sonreír, necesitaba fingir que pertenecía a aquel universo que años atrás la había escupido. Sus dedos, acostumbrados al toque preciso del metal y de las piedras, eligieron un anillo simple de su propia colección, una pieza discreta de plata con un pequeño topacio. Era su armadura silenciosa, un fragmento de su verdadera identidad en medio de un día que exigiría de ella una actuación impecable. Él. Pensamiento en Javier era lo único que la anclaba. Su risa más temprano, cuando jugaron en la alfombra de la sala, aún resonaba en su mente, un sonido puro en medio de la complejidad de su vida. Pero ahora, mientras se preparaba, la ansiedad era una corriente helada subiendo por su espina dorsal. Cada paso de aquel día sería calculado y observado. Tendría que quedarse al lado de Joaquín, el hombre que era legalmente el padre de su hijo, y sonreír para las mismas personas que un día susurraron sobre su inmoralidad. La abuela estaría allí, con sus ojos de jueza, y Adriana, la mujer que ocupó el lugar de madre, exhibiría su elegancia como un trofeo. Clara sentía el gusto amargo de la injusticia en la boca. No era sobre el lujo o el prestigio, era sobre la verdad. La memoria de las lecciones de su madre sobre el alma de cada gema, sobre cómo la pureza de una piedra no miente, vino con fuerza. Ella no sabía aún, pero aquella lección sería la herramienta más poderosa que tendría en sus manos. Joaquín entró en la habitación sin golpear, una violación sutil del espacio que él mismo había delimitado como de ella en el contrato. Cargaba una caja de terciopelo azul oscuro, el logotipo de la joyería Moya grabado en oro. Se detuvo a pocos pasos, la mirada recorriendo el vestido simple y elegante que Clara usaba, deteniéndose por un instante en el anillo de plata en su dedo. Pensé que quizás querrías usar algo más apropiado para la noche, dijo él, la voz calculadamente suave. Abrió la caja, revelando un collar de diamantes deslumbrante, una pieza que gritaba opulencia y poder. Para cualquier otra mujer, sería un regalo de ensueño. Para Clara, era una cadena. Sintió la sangre hervir. Era otra tentativa de moldearla, de vestirla con la identidad Moya, borrando la suya. Forzó una sonrisa mínima, los músculos del rostro tensos. Agradezco, Joaquín, pero esta noche prefiero usar algo que tenga un significado personal para mí, algo mío. El rechazo fue pulido, pero el mensaje era inequívoco. Ella no era un maniquí para exhibir su riqueza. La mandíbula de Joaquín se endureció por una fracción de segundo antes de que recompusiera la máscara de anfitrión perfecto. Como quieras, respondió, cerrando la caja con un clic seco que sonó como una sentencia en el silencio de la habitación. La tensión que quedó en el aire tras la salida de Joaquín era casi palpable. Una niebla fría que amenazaba con sofocar la poca valentía que Clara había reunido. Se miró de nuevo en el espejo y la mujer que la miró desde el otro lado parecía una extraña cansada. El acuerdo que había firmado para estar con Javier era, en teoría, una solución. En la práctica, era una guerra de desgaste diaria, una batalla silenciosa librada en los pasillos de un apartamento que más parecía un museo de apariencias. Cada gesto de Joaquín, cada palabra velada, era una tentativa de reafirmar su control, de recordarle que ella estaba allí por permiso de él. Él quería una pareja que adornara su brazo y validara sus decisiones, no una mujer con voluntad propia y, peor, con un talento que podría, de alguna forma, rivalizar con el legado de su familia. Clara respiró hondo, intentando alejar la sensación de estar acorralada. La noche sería larga, sería una prueba de resistencia, una maratón de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Todo bajo la mirada atenta del hombre que, al mismo tiempo que la protegía, era su carcelero. Ella sabía que el rechazo del collar no era un acto pequeño. En el complejo ajedrez de poder de la familia Moya, era una declaración de independencia. Y Joaquín no era un hombre que aceptara bien ese tipo de jugada. Él veía la vida como una serie de transacciones y lealtades. Y la de ella, en el momento, estaba en jaque. Al rechazar la joya, ella no estaba solo rechazando un accesorio. Estaba rechazando la narrativa que él quería imponer. La de que ella era una mujer rescatada, agradecida y, sobre todo, dócil. El anillo en su dedo, una de sus primeras
creaciones inspiradas en los esbozos de su madre, se volvió más pesado, más significativo. Era un lazo con su pasado, con la mujer que era antes del exilio, y un símbolo de la mujer que luchaba por convertirse a una diseñadora, una empresaria, una madre que no necesitaba el permiso de nadie para existir. Aquel pequeño acto de desafío la fortaleció, le dio un vislumbre de la autoridad que poseía, una autoridad que no venía de un apellido o de una cuenta bancaria, sino de su talento y de su verdad. Inquebrantable. Antes de salir, Clara fue hasta el cuarto de Javier. Él ya estaba en pijama, sentado en el suelo con un libro de figuras de dinosaurios esparcido a su alrededor. La niñera sonrió y se retiró discretamente, dándoles un momento. Al verla, el rostro del niño se iluminó de una forma que desarmaba completamente a Clara, derritiendo toda la armadura que ella había pasado la mañana construyendo. «Mamá», dijo él, la palabra aún sonando como un pequeño milagro para ella. Él extendió la mano y tocó el anillo en su dedo. «Es bonito, hombrilla». Clara se arrodilló a su lado, el tejido caro de su vestido arrugándose en la alfombra afelpada. «Es una piedra especial, mi amor. Como tú, Anne». Ella lo abrazó, inhalando el olor a infancia y a paz, un antídoto para el veneno que la esperaba afuera. En aquel abrazo estaba toda su fuerza, todo el propósito de su lucha. Cada humillación, cada negociación tensa, cada noche mal dormida valía la pena por aquel momento, por la oportunidad de ser simplemente mamá. Javier, con la pureza que solo los niños poseen, la miró a los ojos y preguntó: ¿vas a tardar? La pregunta simple cargaba un peso enorme. Era un pedido de presencia, un reconocimiento de que la ausencia de ella era sentida. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle la complejidad de aquella noche? ¿Cómo decir que iba a una fiesta que parecía más un campo de batalla, para defender el espacio de ellos en aquel mundo hostil? En vez de eso, ella sonrió, la sonrisa más genuina que consiguió dar aquel día. «Volveré antes de que te despiertes», prometido. «Y mañana, vamos al parque». Solo nosotros dos. En los ojos de Javier brillaron con la promesa. Él le entregó uno de sus dinosaurios de plástico, un pequeño estegosaurio. «Para protegerte de los monstruos», dijo él, con una seriedad infantil que partió el corazón de Clara. Ella tomó el juguete, sintiendo el plástico frío y duro en la palma de su mano. Sería su amuleto, un recordatorio tangible del pequeño guerrero que la esperaba en casa y de por qué ella necesitaba ser fuerte. Aquel pequeño dinosaurio de plástico en su bolso de fiesta de diseño era la contradicción perfecta de su vida actual. Por fuera, ella era Clara Fernández, la figura enigmática que había regresado del exilio para vivir bajo el techo y las reglas de Joaquín Moyan, pero por dentro, ella era solo la madre de Javier, sosteniendo un juguete como si fuera la reliquia más sagrada del mundo. Aquel gesto del hijo, tan inocente y tan profundo, sirvió para reorientar su misión para aquella noche. No se trataba más solo de sobrevivir al evento, se trataba de luchar. Luchar con la única arma que ellos no podían quitarle en su dignidad. Ella no iba a encogerse, no iba a disculparse por su existencia. Ella caminaría por aquel salón con la cabeza erguida, no como la mujer que los Moya intentaban definir, sino como la madre de Javier y como la heredera de un legado de creatividad e integridad que valía más que todos los diamantes que estarían en exhibición. El estegosaurio en su bolso era la prueba de eso. Era un símbolo de amor puro en un mundo de intereses calculados. El viaje en coche hasta el lugar de la exposición fue un ejercicio de autocontrol. Joaquín conducía el sedán de lujo, las luces de la ciudad pasando como borrones coloridos por la ventana. El silencio entre ellos no era cómodo. Era un vacío llenado por todo lo que no se decía. Él intentó llenarlo con trivialidades, comentando sobre el precio de las acciones de un conglomerado o sobre cuál familia influyente había confirmado presencia en el último minuto. Clara respondía con monosílabos, su mente en otro lugar. Ella miraba los edificios, a las personas anónimas caminando por las aceras y sentía una punzada de envidia de sus vidas supuestamente normales. Para ellos, el sábado por la noche podría ser una cena tranquila, una película, un encuentro con amigos. Para ella, era una incursión en territorio enemigo, una actuación que drenaría su energía. Ella apretó discretamente el bolso en su regazo, sintiendo el contorno del pequeño dinosaurio de plástico. Era su recordatorio secreto, su conexión con lo que era real. «Espero que entiendas la importancia de esta noche, Clara», dijo Joaquín de repente, interrumpiendo su ensueño. Su voz era baja, casi un susurro,
pero cargada de una intensidad que la hizo volverse para encararlo. Su perfil era duro bajo la iluminación de los postes de la calle. No es solo una fiesta, es sobre reafirmar nuestro lugar, nuestra estabilidad, especialmente ahora, con todo. El todo flotaba en el aire, refiriéndose a ella, a su regreso, a la perturbación que su presencia causaba en el orden que él había construido. Es importante para la percepción de la gente. Es importante para Javier. La mención al nombre del hijo fue una jugada calculada y Clara sintió la punzada. Él siempre usaba a Javier como el escudo para sus propias ambiciones. Ella solo asintió, sin darle la satisfacción de una respuesta. Verbalan ella entendía la importancia de la noche, pero por razones completamente diferentes. Para él, era sobre poder. Para ella, era sobre verdad. Y ella se preguntaba si, al final de la noche, esos dos conceptos podrían coexistir. Mientras el coche avanzaba, la mente de Clara derivó hacia los años de exilio, las noches solitarias en un pequeño apartamento en Milán, el esfuerzo para aprender el oficio, el dolor fantasma de un hijo que ella no sabía que estaba vivo. Ella recordó la sensación de ser una nadie, una mujer sin pasado y con un futuro incierto, aferrándose a los cuadernos de dibujo de su madre, como si fueran un mapa. En aquella época, una fiesta como la de los Moya parecía algo de otro planeta, una realidad distante e inalcanzable. Ahora, ella estaba dentro de aquella realidad, pero se sentía más exiliada que nunca. La ironía era cruel. Ella había luchado tanto por su independencia, soñando con construir su nombre y su estudio, solo para ser arrastrada de vuelta a la órbita de una familia que representaba todo lo que ella despreciaba en el poder usado para ocultar, la reputación comprada con silencio. La soledad que sentía ahora, sentada en el cuero suave del coche de lujo, era más profunda y más cortante que la soledad que había sentido en su apartamento barato en Italia. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio histórico. Su fachada de mármol iluminada por reflectores que le daban un aire de templo. Una fila de fotógrafos y camarógrafos se agolpaba detrás de una barrera de terciopelo rojo, sus cámaras pareciendo armas listas para disparar. Valets de uniforme impecable corrían para abrir las puertas. Por un instante, Clara sintió el impulso de decirle a Joaquín que continuara conduciendo, que huyera de allí, que la llevara de vuelta a la seguridad del cuarto de Javier. Pero ella sabía que no podía. Huir era lo que ellos esperaban que ella hiciera. Era lo que la antigua Clara, la joven asustada y humillada, habría hecho. Pero ella ya no era aquella chica. En años de lucha la habían endurecido y el amor por su hijo le había dado una espina dorsal de acero. Ella respiró hondo, el aire frío de la noche llenando sus pulmones, y se preparó. Cuando la puerta del coche se abrió, ella salió. Y lo primero que sintió fue la explosión de flashes, una lluvia de luz blanca y cegadora que intentaba capturar, juzgar y definir su imagen antes incluso de que ella diera el primer paso. Joaquín estaba a su lado en un instante, la mano posesiva en su espalda, guiándola por la alfombra roja. Para el mundo, ellos eran la imagen del poder y de la reconciliación, el magnate y la madre de su heredero, unidos por un bien mayor. Clara mantenía una sonrisa fija en el rostro, un esfuerzo muscular que no alcanzaba sus ojos. Podía oír los susurros detrás de los clics de las cámaras, fragmentos de frases como "es ella la que volvió". Dicen que... Cada palabra era una pequeña aguja, perforando su compostura. Ella se concentró en andar, un pie delante del otro, la cabeza erguida como su madre le había enseñado. Elegancia no es sobre lo que vistes, es sobre cómo te llevas, decía la madre. Aquella noche, llevarse era un acto de guerra. Ella no estaba solo caminando por una alfombra roja, estaba marchando sobre el campo minado de su propia historia, intentando no detonar ninguna de las bombas escondidas bajo la superficie. Al entrar en el gran salón, el impacto fue abrumador. El techo era una bóveda pintada con frescos, de donde pendían lámparas de cristal del tamaño de pequeños coches, derramando una luz dorada sobre la multitud. El sonido era una cacofonía de conversaciones, risas y el tintineo de copas de champán, todo superpuesto por una orquesta de cuerdas que tocaba algo suave y caro. El aire olía a una mezcla potente de perfumes importados, comida fina y dinero. Era un ecosistema cerrado, una pecera de privilegios, donde cada movimiento era observado y cada alianza era estratégica. Clara se sintió como una especie invasora, un elemento extraño que desequilibraba la armonía calculada del ambiente. Su vestido simple, que en el apartamento había parecido elegante, ahora parecía casi inadecuado en medio de tanto brillo y ostentación.
Por un momento, la duda la asaltó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Quién se creía que era para desafiar aquel mundo? Su mirada barrió el salón, identificando instantáneamente las piezas clave en el tablero. Allí estaba Adriana, cerca del pódium central donde el famoso diamante sería revelado más tarde. Ella usaba un vestido rojo vibrante que atraía todas las miradas, riendo de algo que un político influyente le decía. Ella parecía la reina en su castillo, la personificación de la maternidad perfecta y de la anfitriona graciosa que Clara debería haber sido. La mirada de Adriana cruzó la de Clara por un segundo, y en él no había calor, solo un reconocimiento frío y territorial. En un rincón, como una araña en su tela, estaba la abuela, la matriarca de la familia Moyan rodeada por un pequeño círculo de admiradores. Ella observaba todo con una quietud mortal. Sus ojos encontraron los de Clara y se entrecerraron ligeramente. Un juicio silencioso que decía más que 1000 palabras. Tú no perteneces a este lugar. Joaquín la guió a través de la multitud, intercambiando asentimientos de cabeza y sonrisas pulidas. La gente lo saludaba con deferencia. El presidente del grupo Moya, el anfitrión de la noche. A ella le daban una mirada curiosa, un asentimiento vacilante o, peor, la ignoraban completamente, como si fuera una sombra que se proyectaba de él. La sensación de ser al mismo tiempo el centro de atención y completamente invisible era desconcertante. Ella era el escándalo personificado, el asunto no dicho en boca de todos, pero socialmente no era nadie. Un hombre mayor, un socio de negocios de Joaquín, estrechó su mano con vigor y después miró a Clara. Entonces esta es la joven señora sobre quien tanto hemos oído hablar, dijo él, la frase cargada de una ambigüedad maliciosa. Clara sintió el rostro arder, pero mantuvo la sonrisa en su lugar. Es un placer conocerlo, respondió ella, la voz firme, negándose a ser intimidada. Finalmente encontraron su lugar, un punto estratégico cerca del centro del salón, desde donde podían ver y ser vistos. Un camarero apareció con una bandeja de copas de champán. Joaquín tomó una para sí y ofreció otra a Clara. Ella vaciló. Alcohol era lo último que necesitaba. Su mente necesitaba estar más afilada que nunca. Pero rechazar sería otro pequeño acto de rebeldía, y ella necesitaba elegir sus batallas. Ella tomó la copa, sus dedos fríos tocando el cristal. La bebida burbujeaba, así como la ansiedad dentro de ella. Llevó la copa a sus labios, pero no bebió, usándola como un accesorio, un escudo para mantener sus manos ocupadas. A su alrededor, las conversaciones fluían, una tela de araña de intrigas, negocios y chismes. Era allí, en aquel ambiente enrarecido, donde los destinos de empresas eran decididos y las reputaciones construidas o destruidas. Una mujer de su edad, Marta, una antigua compañera de escuela que siempre la había envidiado, se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Clara, qué sorpresa verte aquí. Oí decir que habías vuelto. Pareces diferente. La pausa antes de diferente fue intencional, cargada de insinuación. Ella miró a Clara de arriba abajo, su mirada crítica deteniéndose en el anillo simple. Siempre con tu estilo artístico, comentó. La palabra Artístico sonando como un eufemismo para pobre. Clara sintió la vieja punzada de la inseguridad, pero la desterró inmediatamente. Es bueno verte también. Marta, sigo siendo la misma, solo más centrada en mi trabajo. La respuesta fue neutra, profesional, sin darle ninguna brecha para explorar. Marta, percibiendo que no conseguiría la reacción que esperaba, pronto se disculpó y se alejó, sin duda para ir a diseccionar la conversación con su grupo de amigas. Cada interacción era una pequeña batalla. Clara percibió que su presencia allí servía a un propósito muy claro para Joaquín. Al tenerla a su lado, él estaba normalizando la situación, transformando el escándalo en una nota al pie de página. Estaba presentando un frente unido y estable, neutralizando los rumores y solidificando su imagen, como un hombre de familia que había superado las adversidades. Ella era un peón en su juego de relaciones públicas. La conciencia de eso la llenó de una rabia fría y lúcida. Ella no era una víctima indefensa. Ella había aceptado aquello por Javier, pero eso no significaba que ella necesitara aceptar el papel pasivamente. Mientras observaba a Joaquín interactuar con los invitados, ella comenzó a analizar el ambiente no como una prisionera, sino como una estratega. Ella observaba quién hablaba con quién tenía el poder real, quiénes eran los aduladores y quiénes eran los observadores silenciosos. Como ella, sus ojos fueron atraídos hacia las vitrinas de cristal esparcidas por el salón, donde las joyas de la colección Moya estaban en exhibición. Eran piezas magníficas, sin duda, pero para Clara
faltaba algo. Eran técnicamente perfectas, ostentosamente caras, pero sin alma. Parecían productos de una línea de montaje de lujo, diseñados para impresionar, no para conectar. Ella pensó en sus propios diseños, en las historias que intentaba contar con cada curva del metal, con cada elección de piedra. Su trabajo era una extensión de sí misma, de sus dolores, de sus esperanzas, de su herencia. Aquellas joyas, por otro lado, parecían una extensión del poder de los Moyan, frías, calculadoras e incuestionables. Y en el centro de todo, en un pedestal de terciopelo negro, estaba un espacio vacío, esperando la gran atracción de la noche en el diamante corazón rosa. La joya que debería coronar la gloria de la familia y, sin que nadie lo supiera, convertirse en el escenario de la rebelión de Clara. La espera Del momento de la revelación era agonizante. Clara se sentía atrapada en un tiempo suspendido, un limbo social. La gente pasaba, lanzándole miradas que variaban de la curiosidad descarada a la piedad disfrazada. Ella se preguntaba, ¿qué veían realmente? ¿La amante exiliada? ¿La madre problemática? ¿La oportunista que había vuelto para reclamar una parte de la fortuna Moya? Nadie, absolutamente nadie, parecía ver a la mujer que ella era, un artista luchando por su espacio y una madre luchando por su hijo. Esa disonancia entre su realidad interna y la percepción externa era la carga más pesada que llevaba. Era una soledad existencial, la sensación de ser fundamentalmente incomprendida por todos a su alrededor. Ella sujetó la copa de champán intacta con más fuerza, el frío del vidrio transfiriéndose a su piel, un contrapunto físico al calor de la humillación que ardía en su pecho. Ella necesitaba un punto de inflexión, un acto que redefiniera su narrativa a los ojos de ellos, y más importante, a los suyos propios. Fue entonces cuando José, un viejo amigo de su familia y uno de los pocos que nunca la juzgaron, se acercó. Él era un joyero independiente, respetado por su conocimiento e integridad. Su sonrisa era genuina, sus ojos gentiles. Clara, es maravilloso verte, dijo él, la voz baja y cálida. Oí hablar de tu estudio. Tu madre estaría increíblemente orgullosa. Aquellas palabras fueron como un bálsamo para una herida abierta. Por primera vez en aquella noche, alguien la veía no como parte del circo Moya, sino como ella misma. Como la hija de su madre, la heredera de un talento. La gratitud la inundó y sintió los ojos arder. Gracias, José. Eso significa más de lo que imaginas. La presencia de él era un pequeño puerto seguro en medio de la tormenta. Él miró alrededor, hacia la opulencia y la actuación, y después de vuelta a ella, no dejes que este lugar te empequeñezca, susurró. Tú tienes algo que ellos nunca podrán comprar en autenticidad. Y fue esa palabra, autenticidad, la que se convirtió en la clave, el permiso que ella necesitaba para lo que estaba por venir. El murmullo en el salón comenzó a disminuir, una onda de expectación extendiéndose de grupo en grupo. Las luces principales fueron sutilmente atenuadas, mientras focos de luz se concentraban en el pódium de terciopelo en el centro de la sala. La orquesta de cuerdas, que antes llenaba el ambiente, ahora tocaba una melodía suave y tensa, la banda sonora para el clímax de la noche. Clara sintió el pulso acelerarse, un tambor sordo contra sus costillas. Este era el momento que Joaquín había planeado durante meses. El ápice de su demostración de poder. Ella podía sentir el peso de las miradas sobre ella, aunque la mayoría estuviera vuelta hacia el escenario. Ella era parte del espectáculo, el personaje secundario en la historia de triunfo de él. Sintió la mano de Joaquín rozar la suya, un gesto que él probablemente pretendía que fuera reconfortante, pero que para ella sonó como una advertencia. Compórtate. El show va a comenzar. Ella mantuvo la expresión neutra, pero por dentro sus nervios estaban destrozados. Joaquín subió los 2 escalones del podio con la confianza de un rey subiendo al trono. Él sonrió a la multitud, una sonrisa blanca y perfectamente ensayada, que no alcanzaba la frialdad de sus ojos. Él tomó el micrófono y el silencio en el salón se hizo absoluto. Buenas noches, amigos, colegas, familia, comenzó él, la voz resonando con carisma y autoridad. Es un honor tenerlos aquí para celebrar no solo la belleza y el arte de la joyería, sino para celebrar el legado, un legado de excelencia, de tradición y sobre todo de confianza anclara. Casi se atragantó con la palabra confianza. Viniendo de él, sonaba como una broma de mal gusto. Él continuó, hablando sobre la historia de la familia Moya, sobre cómo su abuelo había construido un imperio a partir de una pequeña oficina, una historia que él contaba en todos los eventos, puliéndola a cada repetición hasta que brillara más que cualquier.
Diamante entonces. Él hizo la jugada que ella esperaba. Su mirada encontró la de ella en la multitud y él hizo una pequeña pausa, como si estuviera genuinamente emocionado. Esta noche también marca un nuevo capítulo, un tiempo de unión, de curar viejas heridas y construir un futuro sólido para la próxima generación. La alusión era clara para todos en la sala que conocían la historia. Él la estaba usando en vivo para pintarse como un hombre magnánimo y perdonador. Estaba transformando el regreso de ella, su lucha por Javier, en un acto de su propia generosidad. Clara sintió las mejillas enrojecer de rabia, pero se mantuvo inmóvil, la sonrisa congelada en su rostro. Ella era una estatua en su propia pieza de teatro, forzada a observar, mientras él reescribía la historia de ellos para una platea que aplaudiría. La humillación era tan intensa que se volvió algo físico, un nudo apretado en su estómago que la hacía querer salir corriendo. Pero ella se quedó. Ella tenía que quedarse. Y es en ese espíritu de legado y futuro que les presentamos la joya de la corona de la colección de este año. Continuó Joaquín, su voz subiendo en un crescendo dramático. Una piedra de rareza y belleza incomparables. Un símbolo de lo que la naturaleza y el arte pueden crear cuando se unen en perfecta armonía. Él gesticuló hacia la vitrina cubierta por un paño de terciopelo púrpura. Señoras y señores, les presento a El Corazón Rosa. Con un movimiento rápido y teatral, él tiró del paño. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Un sonido de puro asombro. La luz de los focos alcanzó la piedra y explotó en 1000 fragmentos rosados, pintando el rostro de los invitados con un brillo etéreo. Era un espectáculo innegable. Una demostración de poder tan avasalladora que cayó cualquier cinismo. Por un momento, hasta Clara fue atrapada por la magia. El diamante era enorme, tallado en un formato de corazón impecable, y reposaba sobre un cojín de seda blanca. Su color era un rosa vívido intenso, diferente de todo lo que ya se había visto. La gente comenzó a moverse, un flujo humano atraído por la luz, todos queriendo acercarse, sacar una foto, presenciar aquel pedazo de perfección. Los teléfonos se alzaron en el aire como velas en una vigilia, cada pantalla intentando capturar un reflejo de aquella gloria. Joaquín observaba la reacción con una sonrisa satisfecha. Era exactamente eso lo que él quería: admiración, envidia, deseo. Él acababa de cimentar el estatus de la familia. Moya como la fuerza dominante en la industria, y El Corazón Rosa era su declaración definitiva. Clara observaba la escena, sintiéndose distante, como si viera una película. La reacción de la multitud era visceral, una adoración casi religiosa a un ídolo de pura riqueza. Mientras la primera ola de admiración pasaba y la gente se acomodaba en un semicírculo alrededor del expositor, la mirada de Clara cambió. La reacción inicial, puramente emocional, dio lugar a su instinto profesional. Era un reflejo, algo que ella no podía controlar. Años estudiando gemas, aprendiendo con los esbozos de su madre, trabajando en su propio banco de trabajo, habían entrenado sus ojos para ver más allá de la superficie. Ella inclinó la cabeza ligeramente, enfocándose no en el brillo general, sino en los detalles. Fue cuando la primera punzada de extrañeza la alcanzó. Era sutil, casi imperceptible para un lego, pero para ella era como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. La forma en que la luz pasaba por la piedra no estaba bien. Había algo erróneo con la refracción, una calidad casi vítrea que no correspondía a lo que debería ser el fuego interno de un diamante de aquel calibre. Ella intentó ignorar. Debía ser la iluminación, proyectada para maximizar el efecto dramático, o quizás la distancia, la angulación. Era arrogancia de su parte siquiera cuestionar la autenticidad de una pieza central de los Moya en su propio evento. Sería el equivalente a entrar en el Vaticano y cuestionar un Miguel Ángel. Aún así, la sensación persistía, una comezón en su cerebro que ella no conseguía rascar. Ella pensó en las lecciones de su madre Anne. Una piedra verdadera tiene vida. Clara, ella tiene fallas, tiene una historia. La perfección absoluta es siempre sospechosa. Aquel diamante era demasiado perfecto. El tono de rosa era increíblemente uniforme, una saturación que era extremadamente rara en la naturaleza. Diamantes de color, especialmente los rosas, casi siempre presentaban zonas de color, gradientes sutiles. Este era un bloque sólido de rosa, casi como si hubiera sido pintado. El corazón de Clara comenzó a latir más fuerte, pero esta vez no era por ansiedad social, sino por una sospecha aterradora y excitante. ¿Y si no fuera solo una piedra de calidad inferior? ¿Y si fuera algo mucho peor?
La idea era tan audaz, tan impensable, que parecía locura. Acusar a los Moya de exhibir un fraude sería el fin, no solo de su tregua con Joaquín, sino de su reputación, de cualquier oportunidad de tener una vida pacífica con Javier. Ellos la pintarían como una loca, una mujer vengativa y desequilibrada, y todos creerían su palabra, la paria, contra la de ellos, la realeza de la industria. Era un cálculo de riesgo imposible. Perder era la aniquilación total. Ella intentó forzarse a alejarse, a volver a su rincón, tomar un sorbo de champán y olvidar lo que creía haber visto. Pero sus pies no obedecieron, movida por una compulsión que ella no entendía completamente. Clara comenzó a caminar en dirección al pódium. Ella se movió lentamente, pasando por grupos de personas que discutían animadamente sobre los quilates y el valor estimado de la piedra, que ya se hablaba en decenas de millones. Cada paso la acercaba al epicentro de su dilema. Ella podía sentir la mirada de Joaquín sobre ella, probablemente pensando que ella iba a admirar su logro de cerca, como todos los demás. La ignorancia de él sobre lo que pasaba por su mente era casi cómica. Ella no iba a admirar a Niva, a investigar. A cada paso, las lecciones de su madre resonaban más alto en su mente. Mira el alma de la piedra, no su brillo. Ella estaba a punto de mirar el alma de la joya más importante de la noche, y temía lo que podría encontrar allí dentro. Finalmente, ella llegó a la barrera de terciopelo, que mantenía a la multitud a una distancia respetuosa del expositor. Ella estaba lo suficientemente cerca ahora. Lo suficientemente cerca para ver los detalles que la distancia y la iluminación dramática escondían. Y lo que ella vio confirmó su peor miedo. No había las pequeñas inclusiones, las marcas de nacimiento que caracterizan a un diamante natural. Eran fallas minúsculas, muchas veces invisibles a ojo desnudo, pero que un especialista busca. La ausencia de ellas era más condenatoria que su presencia. La gema era inmaculada, una pureza que era estadísticamente imposible para un diamante rosa de aquel tamaño. Y el brillo, visto de cerca, era superficial. Faltaba la profundidad, el juego de luz y sombra que hace que un diamante parezca vivo. Aquello no era fuego, era solo reflejo. Era vidrio. Vidrio. Vidrio de altísima calidad, quizás circonita cúbica con tratamiento de color, pero no era un diamante. La percepción la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire pareció huir de sus pulmones. Todo a su alrededor, los sonidos, las luces, las conversaciones, desapareció. Ahogado por un zumbido agudo en sus oídos, era una farsa, la pieza central de la noche. El símbolo del poder y de la confianza de los Moya. Era una mentira descarada en una imitación. Ella se apoyó discretamente en un pilar cercano, sintiendo las piernas débiles. La audacia de aquello era asombrosa. ¿Quién tendría el coraje de hacer algo así? ¿Y por qué? ¿Sería un problema de seguro? ¿Una tentativa de engañar a compradores? ¿O era algo aún más complejo? La mente de Clara giraba con las implicaciones, y en medio de todo el shock, una sensación surgió, inesperada y poderosa aún una. Claridad helada. La mentira sobre la piedra y la mentira sobre su vida estaban intrínsecamente ligadas. En aquel instante, la elección se volvió asustadoramente simple. Ella podía permanecer en silencio, volverse cómplice de aquella farsa, así como era cómplice silenciosa de la farsa de su matrimonio arreglado. Podía continuar desempeñando su papel, proteger su frágil paz y garantizar el acceso a su hijo. Era el camino seguro, el camino de la supervivencia Ango. Ella podía hablar, podía romper el silencio, no solo sobre la piedra, sino simbólicamente sobre todas las mentiras que habían definido su vida en los últimos años. Podía arriesgarlo todo, la ira de Joaquín, la condena de aquella sociedad, la estabilidad de Javier, a cambio de una cosa, la verdad. La misma verdad que le había sido negada cuando la acusaron, cuando escondieron a su hijo, cuando la exiliaron. La oportunidad estaba allí, brillando bajo las luces, falsa e invitativa. Era el momento de probar quién era ella. ¡Ella! Pensó en Javier y en el estegosaurio de plástico en su bolso. Para protegerte de los monstruos no eran criaturas de cuentos de hadas. Eran hombres y mujeres bien vestidos que sonreían a las cámaras mientras vendían mentiras como si fueran la más pura verdad. Proteger a Javier no significaba solo mantenerlo seguro físicamente. Significaba enseñarle el valor de la integridad. Significaba mostrarle que su madre no se inclinaba ante la deshonestidad, no importaba cuán poderosa fueran. Quedarse en silencio sería enseñarle la lección equivocada. Sería mostrarle que el miedo es más fuerte que la convicción.
Y ella no podía hacer eso. No después de todo lo que había pasado para estar con él en T, la decisión fue tomada. No con rabia, sino con una calma resuelta que se asentó sobre ella. Ella iba a exponer la mentira. No importaba el costo. Clara se enderezó, alejándose del pilar. La debilidad en sus piernas se había ido, reemplazada por una corriente de adrenalina. Ella miró a Joaquín, que aún recibía las felicitaciones de un grupo de empresarios. Él parecía intocable en su pedestal de éxito. Ella miró a Adriana, que ahora estaba cerca de la vitrina, señalando detalles a una amiga, ambas ajenas.